This week we're going to be explaining the differences between using the infinitive or the gerund followed by certain verbs. So stay with me and we'll continue. We're going to be explaining when to use the infinitive or the gerund after following verbs. This always seems to be quite tricky subject. So I'm not going to lie to you. I think that most of this you will get in time with practice and just by reading a lot, using it a lot. I could tell you that you can get the list of verbs that I'm going to tell you now, and you can study it by heart. And probably that's what most of us have done in the past, or at least have tried to do. But that's going to help you to a certain extent, obviously. But obviously, you cannot get frustrated if you can't remember all the verbs. You will in time if you continue studying English and basically putting this into use. Bueno, pues estaba introduciendo un poco el vídeo y comentándoos que esta semana vamos a hablar sobre la diferencia entre cuándo utilizar el infinitivo y el gerundio en inglés. Especialmente también después de ciertos verbos que sabemos que tiene que ir gerundio o tiene que ir infinitivo porque así lo rige su estructura. Vamos a explicar un poquito, y yo os estaba comentando ahora en inglés, que yo podría daros una lista, bueno, vais a ver aquí que tenéis algunos verbos apuntados, y os los podríais aprender de memoria, que es lo que todos hemos hecho en algún momento de nuestra vida, coger listas de estas y empezar a memorizarlas. Lo que quiero es que no os frustréis porque empezamos a ver muchos verbos, no me acuerdo, no me voy a acordar de esto, y ninguno de nosotros nos hemos aprendido esa lista de memoria a la perfección. Te puedes aprender algunos, claro que sí, poco a poco te va ayudando irlos viendo, pero como todo, el inglés, como es un idioma, es algo vivo, es algo que se utiliza y que se aprende con la práctica. Con lo cual, yo, como siempre y para todo, os recomiendo que intentéis leer en inglés, escuchar cosas en inglés, ver programas en inglés, etcétera, etcétera. A medida que nos van saliendo cada vez más las estructuras, al igual que con el vocabulario, vamos aprendiendo un poquito más cómo utilizarlo. Os digo esto porque este tema suele ser un poquito, pues suele provocar algo de problemas y a la gente le frustra un poquito porque vemos ahí una lista de verbos que van seguidos de ing, del infinitivo con to, y nos agobiamos. La intención no es que os agobiéis, sino que nos vayamos empezando a familiarizar con ellos y vamos cogiendo ideas de algunos y nos van sonando, y luego poco a poco los vamos viendo en diferentes contextos y lo vamos recordando. Bueno, vamos a empezar ya, ¿vale? Bien, vamos a empezar con General Rules, which is this box that you have here, General Rules. Y tenemos aquí en español, siempre se usa el infinitivo, siempre vamos a usar el infinitivo con el to, ¿no? Para expresar un propósito, es decir, cuando queremos indicar para qué estamos haciendo algo. Por ejemplo, si yo digo la frase I'm learning English to get a better job, estoy aprendiendo inglés para conseguir un empleo o un trabajo mejor. Es decir, cuando yo expreso mi propósito para hacer algo, estoy haciendo esto para, ¿vale? Pues ese para va a ser con el to. Okay, I'm learning English to get a better job. Next example, she's wearing a suit to make a good first impression. Va de traje para causar buena impresión desde el primer momento, ¿vale? Va de traje para qué, por qué, cuál es el propósito o la finalidad, ¿vale? Para causar buena impresión. Ahí utilizamos el to para expresar un propósito. Point number 2, and this one is interesting. Tras los adjetivos. Después de adjetivos utilizaremos el infinitivo con el to. It can be difficult. Difficult is an adjective, es un adjetivo. It can be difficult to understand why people behave the way they do. Puede ser difícil, y después de ese adjetivo difícil, entender o comprender
por qué la gente se comporta así. ¿De acuerdo? Detrás de un adjetivo, si llevamos detrás un verbo, lógicamente ese verbo irá con el infinitivo con to. It is lovely to be by the sea in summer. Es maravilloso estar junto al mar en verano. Lovely is an adjective. It is followed by the infinitive with to. Okay? And then, siempre se pone gerundio. Cuando tras las preposiciones y los phrasal verbs tenemos una preposición, si detrás de esa preposición va un verbo, ese verbo va a ir en ing. Por ejemplo, she's interested in learning more. Está interesada en aprender más. In learning, ing. Detrás de la preposición in tengo el verbo learn, va con ing. In learning, ¿ok? Bob took up running and now he's training for a marathon. Bob took up. Ese took up es un phrasal verb que lógicamente lleva esa partícula up, que es una preposición, con lo cual detrás de ella pondremos el verbo en ing. Bob empezó a correr y ahora está entrenando para una maratón. ¿De acuerdo? Entonces, detrás de preposiciones, bien sea una preposición cualquiera o una que pertenezca a un phrasal verb, si lo que tenemos detrás es un verbo, ese verbo va a ir en ing. And finally, cuando el verbo es el sujeto de la oración. For example, learning to read can take a long time. Cuidado porque aquí en español utilizamos lo que es el infinitivo. Aprender, decimos nosotros. Aprender a leer puede llevar bastante tiempo. Ese aprender a leer es el sujeto de esta oración. Entonces, cuando el sujeto es un verbo, una acción en sí misma, ese verbo irá en forma ing. Mucho cuidado porque tendremos la tendencia a decir to learn to read can take a long time. To learn, porque diríamos aprender, ¿no? El infinitivo. Cuidado, cuando tenemos un verbo que es sujeto de una oración, ese verbo va a ir en ing. For example, doing yoga is good for your health. Hacer yoga es bueno para la salud, ¿vale? Ese doing yoga, hacer yoga, sería el sujeto de la oración, por eso va en ing, ¿de acuerdo? Entonces, infinitivo con to cuando queremos expresar un propósito, una finalidad, para qué hacemos algo, y detrás de adjetivos. Y el gerundio o ing detrás de preposiciones y también cuando el verbo es el sujeto de la oración. Estos serían, como digo, general rules. Right. And then we've got the verbs followed by ing or infinitive. O sea, ¿qué sucede? Pues que vamos a tener varios verbos. Uy, perdón, que se ha puesto muy grande. Vamos a tener varios verbos que pueden ir seguidos de ing o de infinitivo, ¿vale? Es decir, algunos verbos van a ir siempre detrás de infinitivo. Perdón. Detrás de esos verbos va a ir un infinitivo, que lo he dicho al revés. Estaba pensando como en la estructura en inglés y en español no queda claro así, ¿vale? Hay determinados verbos que detrás de ese verbo, si tienes otro verbo, pues el verbo que viene detrás va a ir siempre en infinitivo, ¿vale? Es lo que tenemos aquí en esta primera columnita, que dice verbs followed by infinitives. Verb plus to plus base form. Y entonces nos dice aquí una lista, lo que os decía, pues hay una lista de verbos que siempre, si detrás de ellos va otro verbo, ese verbo va en infinitivo con to. Algunos de ellos, ¿cuáles son? Pues fijaos, agree, ask, be able, choose, decide, expect, fail, hope, plan, seem, want, etc. O sea, claro, la lista pues habría más, ¿no? Pero bueno, podríamos empezar aprendiéndonos algunos de estos, que algunos ya nos lo sabemos perfectamente. Entonces tenemos algunos ejemplos aquí a la derecha. They decided to make a water clock. Decidieron, ¿vale? Decidieron hacer. Vale, pues they decided, como va seguido de hacer, de otro verbo, ese verbo hacer va con el infinitivo con to. They decided, como tengo el verbo decide, sé que detrás de decide, si hay un verbo, infinitivo con to. Decided to make a water clock. Next, I failed to write my weekly blog. Okay, because fail was in the list. Fail también lo teníamos en la lista. I want to become an English teacher. Me quiero convertir
en profesor de inglés, o me quiero hacer profesor de inglés, diríamos nosotros, ¿no? I don't seem to have time for long walks. No parezco tener tiempo para ir a dar largos paseos. Tengo el verbo seem, que lo teníamos aquí en esta lista. Detrás de seem, si va otro verbo, como aquí, que sería have, pues tiene que ser to have, seem to have. Want, detrás de want también, ¿no? En el ejemplo anterior, want to become, ¿vale? El último, plan, que también estaba en nuestra lista de la izquierda, pues detrás de plan, si tengo un verbo, va en infinitivo con to. I plan to go out. Planeo salir. ¿Ok? The same thing is going to happen with certain verbs that are going to be only followed by the gerund, so the ing. So we're going to have the verb followed by the verb in ing. ¿Vale? Lo mismo que tenemos algunos verbos que detrás de ellos tiene que ir el infinitivo con to, vamos a tener otros verbos que detrás de ellos va a tener que ir el gerundio con el ing. Por ejemplo, tenemos aquí alguno de los ejemplos, ¿no?, que nos incluyen. Pues, por ejemplo, el verbo admit, avoid, consider, deny, enjoy, finish, prefer, dislike, keep, practice, quit, etc. Pues algunos de esos. Detrás de estos verbos, si tengo otro verbo, tendrá que ir en ing. Vemos los ejemplos. I dislike being late. No me gusta llegar tarde. Claro, cuidado, porque yo en español digo no me gusta llegar. Y ese llegar, automáticamente yo en mi cabeza lo traduzco a que es un infinitivo. En inglés tenemos que tener cuidado, me tengo que fijar en el verbo. Si estoy diciendo dislike, dislike va seguido de ing. Entonces, I dislike being. Avoid saying yes to every request. Avoid, otro de los verbos que decíamos que detrás de él, si lo que va detrás es un verbo, va en ing. Evita decir sí a cada petición. Evita decir sí. Evita decir avoid, detrás de avoid, saying. Con like, lo mismo. I like going the bike rides. Detrás de keep también. Keep working until you understand it. Continúa trabajando hasta que lo entiendas. Practice writing down your words as you learn them. Detrás de practice, practica escribir palabras nuevas a la vez que las aprendes. Entonces, cuidado con esto. Estos son los que nos tendríamos que más o menos aprender, como os decía antes, ¿vale? Por lo menos que nos vayan sonando. Cuidado, este verbo estaba en la lista. Detrás de este verbo, si va otro verbo, si no fuese un verbo y fuese un sustantivo, pues no pasa nada. Pero si va otro verbo, tengo que acordarme de si ese verbo es uno de los que rige infinitivo con to o gerundio ing, ¿vale? Y luego fijaos, tenemos una última categoría aquí en esta foto que dice verbs followed by infinitives or gerunds. O sea, podemos tener verbos que van seguidos tanto de infinitivo como de gerundio. En este caso, estos verbos pueden ir seguidos de ambos y no cambia el significado del verbo. Puedo poner uno o puedo poner el otro. Sí que es cierto que en algunos hay un ligero cambio de significado, pero bueno, eso no lo vamos a ver ahora. Pero bueno, diríamos que estos verbos podrían ir tanto con el infinitivo como con el gerundio. Por ejemplo, clocks continued to develop o clocks continued developing. Detrás de continue podría poner el to develop, o podría poner el ing, developing. Then, many students like to keep a vocabulary notebook, o many students like keeping a vocabulary notebook. Bien, antes hemos visto el like arriba en la columnita diciendo que va seguido del ing. La norma general es que los verbos que expresan preferencias como like, dislike, prefer, hate, enjoy, todos estos van a ir seguidos de ing. Pero es cierto que a veces pueden ir seguidos del to, con un ligero matiz ahí, ¿vale? Pero que no les va a cambiar realmente el significado, seguirá siendo gustar o no gustar, ¿vale? Bien. Entonces hemos visto que tenemos ciertos verbos que nos tendremos que aprender, bien sea con la lista, bien sea con la práctica, que solo pueden ir seguidos cuando tengo ese verbo y va otro verbo, tiene que ir seguido del infinitivo con to. Otros verbos, sin embargo, que pasa al contrario, que detrás de ellos si va un verbo tendrá que ir en ing. Y luego hay otra categoría de verbos que pueden ir seguidos tanto del uno como del otro sin que eso afecte a su significado. Pero fijaos, vamos a ir ahora con esto. Verbs followed by ing or infinitive with
changes in meaning. So in this case, we can write both ing or infinitive, but the meaning of the verb changes. Okay, when we write one or another. Entonces, una cuarta sección, diríamos, son los verbos que pueden ir seguidos de ing o de infinitivo, pero que en este caso sí que cambia su significado. Si van seguidos de ing significan una cosa, si van seguidos de infinitivo significan otra. Y estos son muy interesantes y vamos a mirarlos ahora, ¿vale? Fijaos, madre mía, a ver, se pone demasiado grande, es que quiero que veáis bien ahí la pantalla mientras lo voy explicando. Bueno, uno de ellos es remember, recordar. Pues fijaos, remember puede ir seguido del infinitivo con to o del ing. Tenemos aquí dos ejemplos. I remembered to post the letter. O I remembered posting the letter. Bueno, pues ambas frases son correctas. Es posible, pero cambia el significado. Fijaos, cuando yo utilizo remember seguido de infinitivo, remember to, ¿ok? Nos dice aquí debajo, I reminded myself to post the letter. Esto quiere decir que me recordé a mí mismo algo que tenía que hacer, ¿vale? Me recordé que tenía que ir a mandar la carta por correo. O sea que remember to do something quiere decir acordarse de algo que tienes que hacer, proyectado como hacia el futuro, para que me entendáis. Si yo dijera, no sé, él a lo mejor no se acuerda de que tiene que entregar un trabajo esta semana. Maybe he doesn't remember that he has to, ¿vale? Remember to do something es acordarse de hacer algo que tienes que hacer, ¿vale? Sin embargo, cuando va seguido del ing, dice I remembered posting the letter. Me acordé de cuando envié la carta. Es decir, es como tener el recuerdo de cuando lo hiciste. Cuando va seguido de ing, remember más ing, quiere decir acordarse de haber hecho algo. No es recordar algo que tienes que hacer, sino acordarse de haber hecho algo, ¿vale? Remember más ing se refiere a un recuerdo que tenemos de haber hecho algo. Si yo digo, pues mira, no me acuerdo de haberle dicho eso. I don't remember having saying that. No me acuerdo de haber dicho eso. Pero yo digo, remember to tell him that. Acuérdate de decirle eso. Con el to, porque es acuérdate de hacer algo proyectado hacia el futuro. Acordarse de haber hecho algo sería con el ing. ¿De acuerdo? Bien. Stop. Stop is the next verb. Again, we can use it with both to and ing with changes in meaning. En este caso con stop lo mismo, lo puedo usar con el to y con el ing con cambios en el significado. Fijaos, si yo digo I stopped to smoke, quiere decir que me paré de hacer la actividad que estaba haciendo en ese momento para hacer otra nueva. Es decir, yo estaba haciendo una actividad y paré en ese momento de hacer esa actividad para empezar a hacer una nueva, ¿vale? Me paré para fumar, dice aquí. O imaginad que yo voy andando por la calle y me encuentro con alguien y digo, pues me paré a hablar con ella. I stopped to talk to her. Yo iba andando y paré, ¿vale? La actividad que estaba haciendo, que era andar, para empezar una nueva, que es hablar con esa persona. En ese caso, cuando hablamos de detener una acción que estábamos haciendo y parar para empezar a hacer otra nueva, será cuando pongamos el stop seguido de to. Sin embargo, con el ing, I stopped smoking, quiere decir dejar de hacer algo, ¿vale? Ya no significa que paro una actividad para empezar una nueva, sino que dejo de hacer algo que solía hacer, ¿vale? De tener un hábito. I stopped smoking, dejé de fumar. Fijaos en la diferencia que tiene. Una es que me paré, que iba andando y me paré para encenderme un cigarro y fumar, ¿no? Y la segunda es que dejé de fumar, ¿vale? Entonces, stop con ing significa que has dejado de hacer una actividad que hacías, un hábito, ¿vale? Si yo quiero decir que yo, por ejemplo, de pequeña nadaba mucho, pero que ya dejé de ir a nadar, habitualmente que detuve ese hábito, pues I stopped swimming. I used to swim a lot when I was a kid, but I stopped swimming when I turned 20, for example. ¿Ok?
Bien, espero que lo estéis entendiendo. Seguiríamos con el siguiente verbo que es try, ¿vale? Y de nuevo, pues puede ir con los dos con cambio en significado. I tried to sleep o I tried counting sheep. Fijaos, en el primer caso, seguido de to, try to, quiere decir intentar hacer algo. Supone algo que me supone a mí esfuerzo. I tried to sleep quiere decir que intenté quedarme dormido. Me estaba costando, perdón, pero lo intenté, ¿vale? Hice el esfuerzo de hacer algo, ¿vale? I tried to solve the mystery, intenté resolver el problema, ¿vale? I tried to talk to him, intenté hablar con él, ¿vale? Es decir, es que ponemos nuestra voluntad para hacer algo y sería, pues lo que diríamos en español, intentar hacer algo, ¿vale? Sin embargo, I tried counting sheep. Ok, aquí tiene más el significado de experimentar o de probar a hacer algo, ¿vale? No de intentar, sino de probar a hacer algo o de experimentar. I tried counting sheep quiere decir que probé a contar ovejas, a ver si me dormía. Probé, hice el experimento a ver si eso funcionaba, ¿vale? No es que intenté contar ovejas, pues es que puedo contar ovejas, sí, 1, 2, 3, puedo contar ovejas. Pero cuando va seguido de ing, en este caso no significa intentar, sino probar. Pues probé a hacer eso, probé a contar ovejas, ¿vale? Decir, was a possible way of getting to sleep. Entonces, I tried to sleep, intenté dormir, I tried counting sheep. Probé a contar ovejas. Quedaos con que try to sería intentar, hacer el esfuerzo de hacer algo que nos resulta difícil. Y tried con ing sería experimentar o probar a hacer algo. Ok, then regret, arrepentirse. Bueno, pues cuando va seguido del infinitivo con to, I regret to inform you that we cannot offer you the job. ¿Vale? Esto aquí quiere decir, I know that you will be unhappy when I tell you. Sé que no te vas a poner contento cuando te lo diga. Es decir, regret aquí no tiene tanto el significado de arrepentirse. Cuando va seguido de to, lo traduciríamos más bien como un lamento informarte de que no te podemos ofrecer el trabajo, ¿vale? Es decir, no es tanto que me arrepienta de algo que te haya dicho, sino de algo que te voy a decir, ¿no? Lo siento mucho tener que decirte esto. Regret to do something, ¿vale? Es como que sentimos algo que va a pasar en ese momento, ¿vale? Como decir, siento mucho esto, pero es lo que va a pasar, ¿vale? I regret to tell you, siento mucho decirte que, ¿vale? Sin embargo, regret telling him that secret, I regret telling him that secret. Regret seguido de ing quiere decir que nos arrepentimos de algo que pasó en el pasado, ¿vale? I told him and now I realized that it was a bad idea, ¿vale? Le conté algo, pero ahora me doy cuenta de que fue una mala idea. Me arrepiento de algo que hice en el pasado. Un poquito con lo de, esto es igual que el caso del remember, que decíamos, remember to es acordarte de algo que tienes que hacer ahora, ¿no? En el presente o en el futuro. Y remember más ing era acordarte de algo que habías hecho. Pues con regret pasa un poco lo mismo, ¿no? Regret to quiere decir como siento algo que va a pasar ahora, siento informarte de esto, siento decirte esto, y sin embargo, regret con ing es lamentar algo del pasado, me arrepiento de haberle dicho esto, siento haberle dicho esto, ¿vale? Bien, y por último con go on tendríamos I went on to talk about the exams and I went on talking for 2 hours. Bien, aquí tiene un significado completamente distinto. Cuando digo go on to, quiere decir que yo estaba haciendo una cosa y continué, o sea, lo siguiente que hice fue hablar de los exámenes. Por ejemplo, imaginad que yo estaba hablando de los criterios de calificación, por ejemplo, y terminé de hablar de eso y I went on to talk about the exams, cambié de tema y seguí hablando de una nueva cosa, ¿vale? Sin embargo, go on seguido de ing quiere decir que seguiste hablando, que continuaste con esa misma actividad. I went on talking for 2 hours. Seguí hablando durante 2 horas. ¿Vale? Podría ser de lo mismo en este caso. ¿De acuerdo? Bien. Espero que con esto os haya quedado un poco claro. Yo creo que el vídeo se está haciendo tal vez un poco largo, con lo cual no me quiero enrollar.
aquí os había puesto algunos ejemplos, voy a ver 2 o 3 simplemente, porque os incluyo también alguna cosa más de las que no os había explicado, como el forget. Tenemos el forget to do something, es olvidarse de que tienes que hacer algo, y forget doing something con ing sería olvidarse de algo que hiciste o de algo que te pasó, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis más de estos, que básicamente son casi todos los mismos, menos el need, por ejemplo, que también os sale aquí, pero bueno, los más importantes ya os los he explicado. Y por ejemplo, vamos a hacer un par de frases para no enrollarnos demasiado. Si vemos aquí a la derecha, donde tenemos los ejemplos, dice el primero, Have you ever heard Madonna live in concert? Yes, I remember hearing her in London. She was amazing. Remember con ing, sí, me acuerdo. Dice, ¿has escuchado alguna vez a Madonna en vivo, en un concierto, en directo? Dice, sí, me acuerdo de escucharla, ¿no? En Londres. Y como es un recuerdo que tengo del pasado, va con el ing, ¿verdad? Bien. Y sin embargo, en la siguiente frase dice, Oh no, I haven't bought any bread. Why? Why didn't you remember to buy any? ¿Por qué no te acordaste de comprar ninguno? ¿No te acordaste de que tenías que hacer eso en ese momento? ¿Vale? No es acordarse de algo en el pasado, sino acordarse de hacer algo. ¿Vale? Bien. Creo que el vídeo, no sé si os va a cansar un poco, como el tema es un poco extenso. De verdad que no me quiero enrollar mucho más. Simplemente aquí os había puesto un poquito My Notes, que aquí lo resume un poquito, donde decíamos, pues hay unas normas generales. El ing lo utilizamos detrás de preposiciones y si el verbo es el sujeto, el infinitivo para expresar propósito y detrás de adjetivos. Hay una lista para estudiar con algunos verbos que siempre van seguidos de ing o de infinitivo. Bien, la lista la tenéis arriba, ¿no? Como decíamos. Algunos verbos pueden ir seguidos de los dos sin cambios en el significado y otros pueden ir seguidos de ambos con cambios en el significado, que es lo que decíamos aquí, ¿vale? Bien, simplemente deciros que os he dejado unos vídeos aquí donde os dan más ejemplos, más explicaciones y que yo creo que están muy bien. Entonces es muy interesante de verdad que los veáis, todos estos pequeños vídeos que yo os pongo, vais sacando a ratitos y lo vais viendo, porque además de mi explicación, pues esto os lo puede complementar. Y abajo también tenéis una canción de Adele, Hello, que incluye bastantes estructuras de estas del infinitivo y el ing. Y bueno, ¿por qué no? También para que disfrutéis un poquito con la música. Bueno chicos, pues this is the end of this week's video. I hope you've found it interesting and I'll see you in the next one. Bye bye!